Hola, seguimos con El tesoro de Cañada Seca, capítulo 7, La tapera del inglés. Ya en las casas les contaron a los otros del cuento que le habían oído al viejo Faría. El padre se reía. Yo les dije que el viejo era un gran mentiroso, de los mejores de Cañada Seca. Siempre está inventando historias fantásticas. Le pedí que contara lo de la luz mala, dijo Antonio, pero otro hombre que no sabía lo que nos pasó el viernes se puso a contar la historia del inglés. Es verdad esa historia, o todos eran mentirosos en aquella rueda. ¿Quién fue el que lo contó? Un negro viejo, de pelo blanco, medio brecelerado. Sí, ese era el negro Sabino, que generalmente no inventa cosas, repite a veces historias sobrenaturales que otros le cuentan, pero no tiene fama de mentiroso. ¿Qué fue que les contó? Y los muchachos le repitieron lo más fielmente posible lo que había dicho Sabino, incluyendo la llegada del hombre de la cicatriz. Sí, dijo el padre. Esa es la misma historia que yo conozco como lo contaba mi abuelo. El inglés desapareció y nunca más se supo de él. Después, primero lo llevaron los ganados y con el tiempo le fueron ocupando las tierras. Hubo muchos años más tarde un lote de juicios de prescripción y aquella estancia quedó repartida entre cerca de 15 propietarios. Hoy son más, por las divisiones entre los herederos de los primitivos ocupantes. Cuando mi abuelo, en 1910, compró la estancia de la que este campo era parte, ya en la leyenda lo del inglés y sus tierras estaban todas ocupadas. Como nunca se presentó un heredero, los que lo ocuparon terminaron quedándose con ella. Pero eso fue por los años 30 o 40, antes de que yo naciera. ¿Cómo se llamaba el inglés? El último, el que desapareció, se llamaba John Becker. Su padre, el que fundió la estancia, era Richard Becker. Y ese era el verdadero inglés. El hijo era uruguayo. ¿Y quién es ña Ramigia? Que ese Sabino dijo que sabía bien toda la historia. Es una vieja, medio bruja y media loca, que tiene mucha fama y mucha clientela. Es la curandera más mentada de Cañada Seca y vive en un rancho a unas 5 cuadras del camino que sale del pueblo y pasa por la tapera del inglés. ¿Y la tapera? ¿Podemos visitarla?, preguntó Antonio, lleno de curiosidad. Supongo que sí. Hoy el campo donde está la tapera es de los Zavala, amigos míos. Como la tapera está bien sobre el camino, no veo que haya problemas en que aten los caballos en el alambrado y entren a mirarla. Si algún recorredor les pregunta algo, tú, y señaló Luis, le dices quién sos. ¿Vamos mañana a verla?, propuso Antonio, entusiasmado. Vamos, dijo Luis. Son 2 leguas de ida y 2 leguas de vuelta, dijo el padre. Es decir, 20 kilómetros. ¿Te parece que tus músculos hípicos no sufrirán mucho? Creo que no, dijo Antonio sonriendo. Ya me duele poco. Una preocupación le nubló el rostro. De día no hay problemas, de luz es mala. No, ninguno, vayan tranquilos. Pero al día siguiente y el otro siguió lloviendo, de modo que se pasaron casi todo el tiempo en el galpón ayudando al padre en esos trabajos que siempre se dejan para los días de lluvia. Estivar y ordenar cosas, engrasar máquinas, reparar herramientas, limpiar áperos. Antonio encontró que le gustaba lidiar con los fierros y le mostró al padre Luis, muy orgulloso, una guadañadora a la que no había afilado una por una todas las cuchillas. Le había cambiado unas guías quebradas, le había ajustado y engrasado. El padre revisó bien y lo felicitó. Quedó perfecta. Si seguís así te voy a recomendar como mecánico en toda la zona. Como había otros trabajos para hacer, recién el viernes se tomaron la mañana libre para ir hasta la tapera del inglés. Es 1 hora el trote, dijo Luis, y allá marcharon. Llegaron al pueblo, lo cruzaron y tomaron el camino que salía del otro lado. Era un camino de tierra, poco más de un trillo, sin poblaciones cercanas. El camino primero bajaba una larga ladera, seguía un trecho de casas ondulaciones y luego venía la aún más larga la ladera hacia la cumbre donde estaba la tapera. Vieron a mitad del camino, hacia la izquierda, un rancho que, por lo dicho por el padre, tenía que ser el de ña Ramigia, pero a la distancia que pasaron no pudieron apreciar detalle.
Cuando empezaron la larga subida, y aunque le había visto el día que fueron de pesca, Antonio volvió a impresionarse con el tamaño de la tapera. Llegaron a ella, ataron los caballos y se bajaron. Desde ese lugar se dominaba el paisaje hasta una distancia considerable en todas las direcciones. Pese a que su altitud no sobrepasaría los 300 metros, era una atalaya desde donde se divisaba el verde y ondulado panorama de interminables praderas, extendiéndose hasta más allá de horizontes. Campo y campo, poblado de ganado rojizo y ovejas blancas, cortado de vez en cuando por la línea sinuosa del monte nativo que bordeaba un arroyo o una cañada. ¡Qué lugar bárbaro eligieron!, exclamó Antonio. El perímetro del casco, de más media hectárea, estaba rodeado enteramente por un cerco de piedra, bastante más alto que los cercos comunes. Les llegaba a los muchachos por el hombro en los lugares en que estaba intacto. En muchas partes estaba derruido, en buena medida por talas y coronillas que habían crecido protegidos por él, y en parte también por la gente que se había llevado piedras, tal vez para calzados o cimientos. Entraron con cierta aprehensión, recordando el susto de la noche del viernes. Cautelosamente se acercaron al arbusto donde había estado la luz mala. Lo cerraron detenidamente. No había el menor rastro del fenómeno, ni siquiera una hojita quemada. Respiraron aliviados y siguieron dentro del recinto. Había varias construcciones en diversos grados de deterioro. En general, solo quedaban los muros exteriores de piedra. La construcción principal, obviamente la casa del dueño, la llamaba la atención por su tamaño. Era enorme, en forma de L, y en algunas pocas ventanas conservaba las gruesas rejas de hierro que habían sido arrancadas en la mayoría de ellas. De marcos, postigos y puertas no quedaba nada, como tampoco de los techos. En la esquina de la casa, arriba, estaban las ruinas de lo que había sido un mirador, aunque más que mirador parecía la garita del guardia de la fortaleza, con ventanita estrecha, como para disparar un arma estando protegido. Solo quedaban dos paredes del mirador, las que estaban a plomo con la esquina de la casa. Cuando se acercaron a ella y entraron por lo que debió haber sido la puerta principal, vieron que en el ángulo, debajo del mirador, había, en bastante buen estado, una escalera de caracol de hierro fundido. El piso estaba cubierto de escombros de los techos derrumbados y de algunas paredes internas de ladrillo que también habían caído. Otras se mantenían en pie, con aberturas sin marcos ni puertas. Varias lagartijas corrieron cuando los muchachos entraron, escondiéndose entre los escombros. «¡Ojo con las víboras!», advirtió Luis. «Fíjate dónde pisás». Las paredes estaban ennegrecidas, sin que pudieran saber si era por el incendio que las destruyó o por el simple paso de los años. La habitación era enorme, ocupaba todo el lado corto de la L. Antonio, mirando en derredor, comentó: «¡Qué lo tiró que es grande! El apartamento nuestro debe caber 2 veces en esta pieza». En la pared opuesta a la que ocupaba la escalera de caracol había una enorme estufa de leña, de cuya chimenea solo quedaba el principio. Yuyos y arbustos crecían en muchos lados. Incluso una palmera levantaba su copa varios metros por encima de los muros. Caminando con cuidado sobre los escombros, Antonio se acercó a la estufa. También estaba construida en piedra. La repisa del hogar era un enorme pedazo de granito rosado, bien trabajado y sin pulir, sobre el que se apoyaba lo que quedaba de la chimenea. Tenía muchos líquenes adheridos. Estaba sucio como de polvo en otros lados, o tal vez era solo la patina del tiempo. El extremo izquierdo era el que estaba más limpio, y observó allí unos puntitos, unos agujeritos que parecían formar una letra P. Lo miró mejor y le pareció que no, y lo iba a llamar a Luis cuando fue este el que lo llamó. Miró lo que agarré y le mostró el puño cerrado. Fue hasta él, preguntándole qué era Luis. Sin abrir el puño, le dijo que era un pichón de lagartija, chiquitito. «¿Qué vas a hacer con él? ¿Soltarlo?» «Estos bichitos son útiles. Se alimentan de insectos, pero quería que los vieras». Agachándose, puso el puño en el suelo, con los dedos hacia arriba, y abrió la mano.
Antonio se puso a reír, porque el bichito no tenía más de 5 centímetros y salió como una luz, desapareciendo bajo los escombros. «Vení por aquí», dijo Luis, y empezaron a recorrer la sucesión de habitaciones que había constituido el brazo largo de la L. De la última salieron afuera. Después venía un pozo con brocal de piedra, otra construcción larga de varias piezas, que debió haber sido casi cocina de peones, otra más pequeña, que conservaba 2 paredes interiores, tal vez la casa del capataz, y lo que obviamente había sido el galpón de la estancia, una construcción muy grande, casi como la casa que debía haber tenido techo a 2 aguas, y no de azotea, como el resto, porque las paredes laterales eran bajas, mientras que las del frente y la del fondo eran de mojinete. «¡Qué imponente!», dijo Antonio, «lo que debe haber sido esto». Empezaron a recorrer el perímetro, mirando algunos añosos coronillas y un más viejo y gigantesco ombú, cuya sombra abarcaba un área enorme. Llegaron a lo que debió haber sido la única entrada del recinto, donde 2 gruesos y altos postes de piedra marcaban la abertura. Allí debía haber habido un portón. Cansado de la recorrida, se sentaron en una piedra larga y cilíndrica que estaba afuera, contra el muro que le servía de respaldo. Luis empezó a revisar entre sus piernas las rayas y vetas que tenía la piedra y comentó: «Este debe haber sido el banco del inglés para sentarse a mirar sus tierras». Permanecieron un rato en silencio, a pesar del soleado día de invierno. La tapera tenía algo de lúgubre, sin que se dieran cuenta. La tristeza y la melancolía del lugar los había ido invadiendo. Los 2 se miraron. «¿Nos vamos?», y tomaron el camino de regreso al tranco largo, como sin ganas de trotar. Cuando habían andado unos 500 metros, se cruzaron con un hombre que venía a caballo por el camino. Era el hombre de la cicatriz, el nieto de Manduca. «Buenos días», dijo Luis, pero el otro apenas respondió con un gruñido. «Cumplido el hombre», comentó Antonio, cuando se habían alejado un poco. «Pero si se hubieran dado vuelta, habrían visto el hombre de la cicatriz con el caballo detenido y observándolos atentamente».